En Cyberpunk te engañaban por no cuestionar. Phantom Liberty va más lejos, porque en Dogtown nadie te ayuda gratis. Aquí te engañan por confiar. Songbird quiere algo de ti, y el gobierno también. Hasta el que parece que viene de coleguita te está usando para conseguir lo que quiere. Estas son las 5 decisiones de Phantom Liberty que te cambian el final, y ninguna te deja limpio. 1. Confiar en Songbird. Todo empieza con una voz, Songbird, una de las mejores netrunners del mundo, y desde el primer minuto te promete la cura, sacarte a Johnny de la cabeza, empezar otra vez, y tú le crees, porque cuando te queda poco tiempo y alguien te ofrece una salida, te agarras a un clavo ardiendo, pero lo que no te cuenta es que la cura es de verdad, pero que solo sirve una vez. La matriz neuronal se destruye nada más usarla, solo cura a una persona, y ella lo sabe desde el principio, nunca planeó dártela. Solo te necesitaba para llegar hasta ella y usarla en sí misma. El juego te va dejando pistas, una mentirijilla por ahí, algo que no te cuadra, pero tú sigues. Esa es una decisión de Phantom Liberty que ni siquiera parece una decisión. 2. Firestarter. En Firestarter el juego te para en seco. Tienes que elegir bando, Songbird, la que te prometió la cura, o Solomon Reed, un agente de la CIA al que su propio gobierno enterró en vida. Lo usaron y lo dieron por muerto, y aún así ahí lo tienes de vuelta. Reed no es el tío más fácil del mundo, pero es un tío que cumple lo que promete. Si entras en su juego no te deja tirado, así que eliges, sacas a Songbird de ahí o ayudas a Reed a cazarla. Eliges a Reed, activas el rompehielos y Alex muere, la gente que te cubrió en Dogtown. Hansen la ejecuta delante de ti, y lo hecho está. Te vas con Songbird y te espera algo igual de duro, tener que matar al único que cumplió su parte. 3. The Killing Moon. Matar a Reed. Elegiste proteger a Songbird, la sacas de Dogtown, la llevas hasta el aeropuerto, hasta The Killing Moon. Hay un cohete, su única forma de llegar a la luna y desaparecer para siempre. Para llegar ahí os atravesáis medio aeropuerto a tiros, con la FIA entera detrás, y cuando ves el cohete delante y crees que ya está, aparece Reed con una pistola, pidiéndote que la sueltes. Solo te recuerda lo que ya sabías, que Songbird te mentía y te usaba, que esto no iba a acabar bien para ti. Si no la entregas, te mata. Así que sacas el arma y matas a Reed, al hombre que nunca te traicionó. Songbird sube al cohete y no reciben nada, ni cura ni nada. Semanas después te llega una señal y un mensaje en clave, para que sepas que a lo mejor sigue viva, y vuelves a Night City igual que saliste, con un muerto más a la espalda y sin saber si valió la pena. 4. Somewhat Damage. El otro camino es este, elegiste a Reed y te manda a Cynosure, una instalación subterránea, oscura y casi vacía, porque algo te está cazando ahí dentro. Una máquina, se llama Cerbero, y si te pilla, un solo golpe y se acabó. Somewhat Damage es de las misiones más tensas del DLC, y al final de ese laberinto la encuentras, Songbird, pero ya no es la misma. El Blackwall la ha quemado por dentro, está hecha polvo, y el juego te pone delante una decisión, matarla o entregarla. Si la matas es por piedad, para que no la usen como arma, porque lo que quiere el gobierno es exprimirle el cerebro contra el Blackwall durante años. Si la entregas, técnicamente vive, pero la dejas en manos de los mismos que la rompieron, y entonces Reed te clava la última, que la corrupción ya estaba tan avanzada que la matriz tampoco la habría salvado. No había salida para ella, ni por un lado ni por el otro, así que ninguna de las dos decisiones es buena para ella. 5. The Tower, la cura que te lo quita todo. Y queda la grande, la decisión por la que mucha gente juega el DLC, la cura de verdad. Para conseguirla tienes que traicionar a Songbird, entregarla a Reed, al gobierno de los Nusa, y a cambio te operan, te quitan el relic, Johnny desaparece y vas a vivir. Parece un final feliz, pero no lo es. La operación te deja en coma 2 años, despiertas en 2079, el mundo ha seguido sin ti, Johnny ya no está. No se fue como él quería, se apagó sin haber conseguido nada, y antes de irse te suelta que todo esto no sirvió para nada, y tiene razón. Eres un desconocido en una ciudad que lleva 2 años girando sin ti. Conseguiste vivir y descubres que vivir y ganar no es lo mismo. Songbird te usó, hasta Reed, que cumplió su palabra, te usó a su manera, y en cada decisión del DLC le fallaste a alguien. No hay camino limpio en Dogtown.